Cuando pensamos en la guerra, la imagen que nos viene a la mente incluye tanques, explosiones, soldados y ciudades destruidas. Pero el mundo ha entrado en una nueva era de conflicto, donde el campo de batalla no es visible y las armas no hacen ruido. Esta es la llamada guerra invisible, una confrontación silenciosa que ocurre a diario, lejos de las cámaras, pero con profundos impactos en la política, la economía y la vida de las personas. En este escenario, la tensión entre Rusia y Estados Unidos no se manifiesta mediante ataques directos, sino mediante acciones calculadas que buscan debilitar al enemigo desde dentro. No hay una declaración oficial de guerra ni invasiones militares, pero sí una lucha constante por el control de la narrativa, la información y la influencia global. Es una batalla que se libra en las redes sociales, en los sistemas digitales, en las decisiones económicas y en las alianzas internacionales. La guerra invisible es peligrosa precisamente porque pasa desapercibida para la mayoría de la población. Mientras el ciudadano promedio sigue con su rutina, las campañas de desinformación moldean las opiniones, los ciberataques ponen a prueba las defensas y las crisis políticas se alimentan estratégicamente. El objetivo no es destruir físicamente un país, sino erosionar su estabilidad, generar desconfianza en las instituciones y dividir a la sociedad internamente. Es en este contexto que surge el concepto de ataque invisible, una ofensiva que no deja rastro inmediato, pero que debilita lentamente los cimientos de una potencia global. Comprender esta nueva forma de conflicto es esencial para comprender por qué el mundo parece cada vez más inestable y por qué la próxima gran guerra podría no comenzar con bombas, sino con información. La guerra híbrida representa la evolución de los conflictos modernos y se ha convertido en una de las herramientas más eficaces de las grandes potencias del siglo XXI. A diferencia de la guerra tradicional, combina múltiples frentes de ataque simultáneamente, combinando acciones militares indirectas, operaciones cibernéticas, manipulación de información, presión económica e influencia política. Todo esto ocurre sin necesidad de una invasión ni una confrontación armada directa. En este tipo de guerra, la información es tan poderosa como un arma. Las campañas de desinformación se utilizan para confundir a la población, desacreditar a los gobiernos, debilitar las instituciones y aumentar la polarización social. Las noticias falsas, las narrativas distorsionadas y el contenido manipulado circulan rápidamente, creando un entorno de caos informativo donde la verdad se vuelve difícil de identificar. El objetivo no es convencer a todos, sino generar duda, miedo y desconfianza. Otro pilar central de la guerra híbrida son los ciberataques. Infraestructuras críticas como los sistemas financieros, las redes eléctricas, las telecomunicaciones y los servicios gubernamentales se convierten en objetivos estratégicos. Un solo ataque digital puede causar miles de millones de dólares en daños, interrumpir servicios esenciales y exponer las vulnerabilidades de todo un país. Todo ello sin necesidad de lanzar un solo misil. Además, la guerra híbrida explota las divisiones internas existentes. Las tensiones raciales, políticas y económicas se amplifican estratégicamente, transformando los problemas internos en profundas crisis. Así, el propio país se debilita desde dentro, mientras que el agresor permanece en la sombra, negando cualquier implicación directa. Esta forma de conflicto es extremadamente difícil de combatir porque no sigue reglas claras ni fronteras definidas. Es una guerra silenciosa, continua y altamente efectiva, donde el campo de batalla son las mentes de las personas y la estabilidad de las naciones. Comprender la guerra híbrida es comprender por qué los conflictos actuales son más complejos, peligrosos e impredecibles que nunca. En la guerra invisible, ninguna
potencia actúa sola. Uno de los pilares centrales de la estrategia rusa es la construcción de alianzas y asociaciones que desafíen directamente la influencia de Estados Unidos en el escenario global. En lugar de una confrontación frontal, Rusia busca crear un entorno internacional cada vez más hostil a los intereses estadounidenses, obligando a Washington a lidiar con crisis simultáneas en diferentes regiones del mundo. Estas alianzas no se limitan a tratados formales, implican cooperación militar, acuerdos energéticos, apoyo diplomático y alineamiento estratégico en organizaciones internacionales. Al acercarse a países que también se oponen a la hegemonía estadounidense, Rusia contribuye a la formación de un bloque capaz de desafiar el orden mundial liderado por Occidente. El objetivo es claro: reducir la capacidad de acción estadounidense y debilitar su posición como potencia dominante. La presión internacional también se manifiesta a través de conflictos regionales. Al apoyar al gobiernos o movimientos que desafían los intereses estadounidenses, Rusia expande zonas de inestabilidad que exigen la atención constante de Estados Unidos y sus aliados. Esto genera tensión política, económica y militar, además de crear la sensación de un mundo fuera de control. Cada nueva crisis implica más recursos, tiempo y atención desviados. Otro elemento importante de esta estrategia es el uso de la energía como instrumento geopolítico. El control de los recursos estratégicos permite influir en las decisiones de los países dependientes y generar tensiones dentro de las alianzas occidentales. De esta manera, la disputa deja de ser meramente militar y comienza a afectar directamente a la economía global y la seguridad energética. Este asedio invisible no busca una victoria rápida, sino un desgaste prolongado. Al multiplicar los puntos de presión y fortalecer alianzas alternativas, Rusia apuesta por un mundo multipolar, donde Estados Unidos deja de ser el centro absoluto del poder. Es una estrategia silenciosa, paciente y profundamente calculada que redefine el equilibrio global sin necesidad de una guerra declarada. Aún evitando la confrontación directa, Rusia utiliza el poder militar como instrumento constante de presión e intimidación. Esta estrategia no busca una guerra inmediata, sino enviar mensajes claros al mundo, especialmente a Estados Unidos y la OTAN. Los ejercicios militares a gran escala, las pruebas de misiles avanzados y los movimientos estratégicos de tropas funcionan como señales calculadas de fuerza, capaces de generar preocupación e incertidumbre. La disuasión militar se basa en la idea de que demostrar capacidad destructiva es suficiente para impedir que el adversario actúe. En este contexto, el arsenal nuclear desempeña un papel fundamental. La mera existencia de estas armas, sumada a una retórica ambigua y a demostraciones técnicas, crea un clima permanente de miedo. No se trata de usarlas, sino de recordar constantemente a la gente que existen y que sus consecuencias serían irreversibles. Este miedo actúa como una poderosa arma psicológica. Los gobiernos se vuelven más cautelosos, los mercados reaccionan con inestabilidad y la opinión pública vive bajo una constante sensación de amenaza. Cada anuncio de una prueba nuclear o de una nueva tecnología militar genera titulares, debates y especulaciones, amplificando el impacto psicológico mucho más allá del ámbito militar. Además, Rusia invierte en armamento moderno capaz de burlar los sistemas de defensa tradicionales, lo que refuerza la idea de que ningún país está completamente protegido. Esta percepción debilita la sensación de seguridad global y aumenta la presión sobre los líderes políticos, quienes deben tomar decisiones en un clima de tensión constante. El uso estratégico del miedo nuclear no busca una explosión inmediata, sino un control silencioso del comportamiento del adversario.
Es una forma de guerra donde la amenaza vale más que el ataque y donde el equilibrio global se basa en el miedo a un error fatal. En este escenario, la estabilidad depende menos de la paz y más del miedo a la destrucción total. La guerra invisible no tiene fecha de fin, precisamente porque no sigue las reglas tradicionales del conflicto armado. A diferencia de las guerras del pasado, no habrá un tratado de paz definitivo ni un momento claro de victoria. Lo que está en juego es algo mucho mayor: la redefinición del orden mundial y el equilibrio de poder entre las grandes potencias. En el escenario actual, el mundo avanza hacia una realidad multipolar, donde Estados Unidos deja de ser la única fuerza dominante y comienza a compartir espacio con otras potencias que desafían su influencia. Este proceso no se produce de forma rápida ni explosiva, sino mediante un desgaste continuo, crisis recurrentes y disputas indirectas que debilitan la estabilidad global. La guerra invisible acelera este movimiento al socavar instituciones, alianzas y economías sin necesidad de confrontaciones directas. El futuro de este conflicto estará marcado por el uso intensificado de la tecnología, la información y la influencia psicológica. Los ciberataques tienden a ser más sofisticados, las campañas de desinformación más difíciles de identificar y la presión económica cada vez más estratégica. En este entorno, la línea entre la guerra y la paz se difumina cada vez más, creando un estado de tensión permanente. Para la población mundial, el impacto se sentirá de forma indirecta, pero constante. Las crisis económicas, la inestabilidad política, la inseguridad digital y los conflictos regionales se convierten en parte de la vida cotidiana. La guerra invisible no destruye las ciudades de golpe, sino que erosiona lentamente la confianza, la seguridad y la previsibilidad del mundo moderno. Comprender este nuevo tipo de conflicto es fundamental para comprender por qué el siglo XXI está marcado por la incertidumbre constante. La mayor amenaza ya no es solo la guerra declarada, sino el conflicto silencioso que se propaga desapercibido, moldeando las decisiones globales y definiendo el futuro de la humanidad lejos de los campos de batalla tradicionales. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que esta guerra invisible podría convertirse en un conflicto abierto en el futuro? Deja tu comentario abajo, dale me gusta al video para apoyar el canal y suscríbete para no perderte futuros análisis sobre geopolítica, conflictos globales y el funcionamiento interno del poder mundial.